último día. ¿No pasaste todavía por la óptica Estela Ginchuk? Es el último día de la fuerte liquidación de Sol. Aprovechá, cambia tus lentes por la colección 2020 con descuentos de hasta el 70%. Lo mismo con la promo 2x1 multifocal. Pasá por cualquiera de los 7 locales de óptica Estela Ginchuk. 20 años al servicio de la salud visual. Bueno, muy bien. En el bloque anterior escuchábamos entonces la palabra del presidente de CODICEN, Robert Silva. Claro, fíjense ustedes cómo habrán cambiado las cosas, y sobre todo en estos últimos días. Había sido candidato a la vice justamente alineándose detrás de Talvi y la creación de los 136 liceos. ¿En qué quedó hoy todo aquello, no? Sin Talvi, pandemia mediante. Pero bueno, es un aspecto que no venía al caso ahora conversarlo con Silva, pero de alguna manera nos hace... También puede sumar a la discusión en el panel. ¿Qué pensás, Alfredo? No, yo creo que hay una gran incertidumbre con respecto a qué hacer con el tema de las clases y los alumnos. Yo creo que el tema de la no obligatoriedad podrá ser muy buena desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista educativo no aporta demasiado. Y justamente venía recién hablando, para el Camino para el Canal, con un compañero que es docente de UTU, en Santa Catalina aparte, ¿no? Me decía que la mitad de la gente, de los alumnos no fueron, no van directamente. Y que aquellos que ya ¿se acuerdan? Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Proponés que se vuelva obligatorio? No, pero el tema es este. Yo creo que hay que sopesar lo sanitario y lo obligatorio con respecto a educación de una manera un poco diferente quizás. Porque si los datos dan de que menores de 15 años contagiados hubo solo 35 y ninguno estuvo grave ni nada por el estilo, evidentemente los gurises tienen mucho menos problema con el tema de la pandemia. Y sí creo que el tema educativo es serio y hay cosas que no se retoman. Bien, entonces, pero hay un comité de científicos que son los expertos, que son los que de alguna manera van indicando al resto pero miren de las el tema sanitario. ¿Cómo? Yo no sé si miren el tema educativo. Yo creo, por eso digo, hay mucha incertidumbre. Es muy inseguro el tema. ¿Qué hacer realmente? ¿Cómo evolucionaron los que pedían la cuarentena obligatoria, casi militarizada? Obligatoria. ¿Cómo evolucionaron? Porque ahora quieren, al santo ahora botón. le gustó la libertad, ¿eh? No, ¿qué es la libertad? Qué bueno, ¿cómo la libertad es que no vayan a clase. No, entiendo el punto. Lo que pasa es que, a ver, yo veía, Victoria preguntaba frente a las cosas que nos dejó todo el afer y el tema Talvi, ¿no? Entre las cosas buenas que nos dejó es a Robert Silva y el orgullo que siente por el sistema educativo uruguayo y como panelista lo digo, yo también siento un profundo orgullo por el sistema educativo uruguayo en épocas de pandemia, principalmente en épocas de pandemia. Estaba mirando situaciones de otros países parecidos, los países que más o menos han seguido la línea nuestra en términos de menor contagio, veía Paraguay, veía Costa Rica. En Costa Rica recién están planteando la presencialidad voluntaria a partir de septiembre. Recién están pensando en eso. En Paraguay, que hasta tenían menos casos que nosotros, ahora se les complicó, no hay presencialidad alguna. Yo creo que el sistema educativo uruguayo de hace ya más de un mes tiene presencialidad. Y todos aquellos que denunciaron que no había canastas y que había problemas con la alimentación, hoy están todos calladitos. Hoy escuchamos solo al profesor Robert Silva. No hay nadie denunciando nada porque el Uruguay es un ejemplo en materia educativa. En España, por ejemplo, están pensando para este año que comienza ahora que se consideran satisfechos si logran un 70% de cumplimiento curricular. Y lo están planteando por la vía de la educación virtual. Así que si habrá cosas para felicitarse en este país, en un esfuerzo colectivo de todo el sistema. Después también pregunto, cuando se plantea el ejemplo del sistema educativo del Uruguay, bueno, también eso choca un poco con la mirada que se venía insistiendo desde el hoy oficialismo, claro, con que era un desastre, ¿no? Pero creo que tal vez estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es cómo se está manejando la pandemia, cómo está respondiendo el sistema en su conjunto, especialmente el educativo. Y otra cosa distinta es cuando se avisora una catástrofe por la no presencialidad. Y acá es donde pregunto, si nos queda, además se plantea desde la perspectiva, obviamente, académica, ¿no? Curricular, lo de la catástrofe. Porque la parte social y todos los demás roles de lo educativo se están cumpliendo.
estábamos tan bien académicamente, curricularmente, los resultados nos daban que el Uruguay realmente estaba tan bien que un año menos va a ser una catástrofe. Si solo lo miramos desde lo curricular. ¿Es un año menos? Esa es la pregunta, ¿no? Si solo lo miramos desde lo curricular. Vos le preguntaste a Robert Silva y viste que tampoco la respuesta... Porque no es una pregunta, que yo cuando la hago Sí. le explico cuál es el criterio, pero si lo vemos desde lo curricular seguramente sí, sea un año que queda ahí trunco con evaluaciones que vaya a saber uno cómo llegan, pero no hay que verlo desde ese lugar únicamente, por eso se dice que no es un año perdido. Pero si lo miramos solamente desde lo curricular, ¿es tan grave en nuestro país que tal vez el 2020 sea un año en el que el 21 haya que reflotar un montón de información y de conocimiento y de aprendizaje? Bueno, con el nivel de deterioro que ya traíamos, me parece que no es tan grave. Y menos grave si los comparamos con el resto del mundo. O sea, estamos en mejor posición que la enorme mayoría de los países ya no son de Latinoamérica. Así que lo que sí creo que sí es cierto y hay que atender algunos insumos que vienen del mundo docente, por ejemplo el del profesor Cayota, o sea, creo que está pinchando al sistema todo, ¿no? Pero el sistema es muy inteligente. El sistema, la primera cosa que hace... No es que proponga, digamos, es lo que advierte es que la no obligatoriedad no se sostiene más. Eso es lo que él plantea. Sí. Bueno, pero seríamos el único caso en el mundo que en un momento, en un momento donde no estamos en el mejor momento de la pandemia, porque de alguna manera han habido algunos casos, aflojaríamos por ese lado, digo, no parece una actitud muy responsable, capaz que haya que esperar un mes. ¿Qué pensás? Yo lo que me quedo es que para mí no es un año perdido, como lo señaló Robert Silva, ¿no? Pero a mí sí lo que me preocupa es ese porcentaje que no accede ni a presencial ni a distancia, que creo que ese es el que va a sentir más las consecuencias de la pandemia. Porque los otros, mal o bien, algunos que van, otros que lo hacen a distancia, creo que siguen conectados con la enseñanza. ¿Y tendrán que repetir? Y yo creo que al final del... ¿Y sería catastrófico? Pero, no, digo, yo voy tirando preguntas, ¿no? Porque al final pareciera que... No, mi trabajo no es elaborar las respuestas. Pero lo que pasa es hacer las preguntas nada más. Esto a veces como cuando uno está en seguridad, dice, bueno, ¿cuántos escenarios te puedes plantear? Y bueno, son 5. Pero de los 5 que te planteaste, un día te aparece uno totalmente distinto que vos no lo planificaste. Y la pandemia es algo que nadie planificó y creo que hasta el día de hoy la están sobrellevando muy bien. O sea, con referencia al tema de la enseñanza, hay otros países que ni se piensan empezar entonces nosotros como que recorrimos un gran camino, ¿no? Por acá. Sí, bueno, primero que estamos avanzando, ¿no? Y estamos avanzando con pasos poco a poco y en forma progresiva. Entonces, primero no perder de vista eso. Se está avanzando, ahora se va a aumentar la presencialidad. Se busca la manera de hacerlo para que tampoco sea incompatible con la emergencia sanitaria, la situación que estamos viviendo. Yo creo que a favor del avance tenemos cosas, por supuesto, los estudios que se han realizado, que dan cuenta de lo que decía Alfredo, ¿no? Que los niños no se enferman tanto, que en nuestro país, hasta el 22 de julio que se hizo el informe, en Uruguay solamente se habían enfermado 35 menores de 15 años y además una cosa más, que de esos 35 solo 2 aparentemente habían transmitido a otras personas la enfermedad y habían sido dentro de su familia. Entonces eso, sumado a estudios también que hay a nivel internacional que dicen que las escuelas, si se toman medidas de limpieza, de distanciamiento y demás, no aumentan tanto, no generan tanto riesgo de contagio. Entonces eso nos permite ir avanzando, ¿no? Y por eso es que ahora, bueno, se da el aval, digamos, para aumentar la presencialidad. Pero bueno, también tenemos que ir muy de a poco, me parece, porque, como decía Pupo también, ¿no? Ahora estamos en un momento con 230 casos activos. Es de las cifras más altas que hemos tenido. La curva ha ido aumentando, entonces tampoco me parece que hay que ser muy precavidos y por eso también creo que es correcto ir aumentando, ir avanzando, pero de a poco y a medida que se va avanzando también ir testeando, ir evaluando cómo se va para, bueno, ver si se sigue y se va hacia la obligatoriedad, por ejemplo, o al aumento de horas de clases, o bueno, Hay una realidad, y voy a leerla a través de un mensaje que nos llega de una televidente que además es docente, madre y abuela, así se define ella, y ella lo remite a los preescolares, pero creo que puede ser considerado para toda primaria, por ejemplo, también, ¿no? Dice,
¿Qué pasa con los centros de educación inicial, que son guarderías también y tienen horarios extendidos? Los padres ya comenzaron a trabajar, solo pueden dejar a sus pequeños en el centro 4 horas, cuando necesitan dejarlos en realidad 6, 8 o 9, que es la jornada laboral de los padres, ¿no? Entonces, ella plantea, tienen que pagar ahora a otra persona por el horario que no pueden dejarlos en el centro. Significa eso pagar menos cuota mensual, porque tienen que desviar dinero para otra persona u otro centro, para poder completar las 8 horas de que los chicos estén en algún centro. Lo que afecta a los jardines, que va a tener que despedir gente, más desempleo. ¿No sería mejor que el pequeño esté en el mismo lugar hasta 8 horas, de que esté de aquí para allá o en varias manos? No le cierra. Y dice, soy docente más. Es entendible el punto, Sí, ¿no? También. Es entendible, pero en eso yo me acuerdo de un estudio que se había hecho que decían que más de 4 horas compartiendo un lugar generaba sí más riesgo de contagio. Y por eso es que cuando se volvió a la presencialidad se había puesto ese plazo límite, digamos, en máximo de 4 horas de clase. Yo creo que sí, hay que seguir avanzando, Sí, ¿no? y en buscando esto. soluciones para poblaciones determinadas. Claro, también, Es muy y cierto. focalizar, Las como personas decía que Robert Silva, sí. retomaron las 8 horas, pero tienen que cortar porque tienen que ocuparse de sus hijos que antes estaban en 8 horas y ahora pasan a estar 4. Sí, obviamente. Sí. Yo creo que hay una cosa que es importante. ¿Se acuerdan cuando se reiniciaron las clases? El argumento que dio el ministro de Educación, incluso polemizando con algunos sindicatos, con respecto a que la virtualidad, o sea, la conexión virtual Sí. a muchos sectores, sobre todo de los más frágiles, no se conectaban directamente, no tenían clases virtuales porque no se conectaban. Y que se apuntó a la presencialidad justamente para evitar inequidad en eso. Es decir, yo creo que sirvió ese paso, ¿tá? Pero me parece que no es suficiente. Como este caso que yo acabo de comentar, seguramente hay muchísimos casos de gente que no se ha vinculado al no ser obligatorio. Y el presidente dijo, para adelante todo lo que se pueda. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Sí, lo que se pueda. Lo que se pueda. Entonces digo, ¿por qué no probar en algunos casos, sobre todo viendo que los gurises, y que el tema que vos planteaste es un caso muy frecuente en muchísima gente. Exacto. La gente que empieza a laburar, ¿qué hace con los nenes? No tiene posibilidad Que de lo dejarlos en plantea, ningún lado. te digo, Norma Celia Mella, lo planteaba una televidente. Sí. No, lo planteó una televisión, yo no entendí eso, sí. Pero digo, entonces me parece que hay que empezar a instrumentar, ¿ah?, el tema de la obligatoriedad, aunque sean menos horas, pero empezar a instrumentarlo. Porque ni el sistema era maravilloso, Pero ni era eso, una la catástrofe. obligatoriedad tampoco va a solucionar lo que decía esta televidente. Te No digo. lo va a Tiene nada que ver, solucionar, es más. pero hay que Es buscar... más, capaz que le perjudica más todavía. No sé si lo perjudicas más. Mirá, No sé si más lo perjudica mensajes. más. A mí me Seamos parece- honestos, y esto lo dice Susana Fonseca. La obligatoriedad de Varela ya no se cumplía. Soy maestra y lo digo con propiedad. En inasistencias prolongadas, los maestros íbamos a sus casas a ver qué pasaba. Gracias. Otra televidente. Un año no se pierde, al contrario, los alumnos ganan en madurez y aprenden y tienen experiencias educativas no curriculares que son súper valiosas para la vida. Entonces las escuelas no sirven, no seas malo, No, pero tampoco. yo creo que Es este por año... buscar el medio vaso lleno, Claro. García, no sea malo. No, pero tampoco... Pero, ¿viste? no, pero a ver, que vamos a negar lo capitalizable del aprendizaje para la vida de todos nadie, en un año, en este por 2020. supuesto, toda experiencia te da formación, bueno. pero No, tampoco... el nivel de resiliencia, una cantidad de cosas Claro. muy importantes que van a aprender los Exacto, que gurises no está en este ninguna año. currícula, en Que ninguna no está en ningún materia, lado. asignatura. Entonces suspendamos las clases, así aprende más el resiliencia, problema- no seas el- malo, ¿viste? El problema Tampoco que la pavada. Pero Alfredo, por la favor. pavada la está planteando... No, pero digo, pero si me están hablando Perdón, de que pero- hay que ver lo positivo. Sí, claro, resiliencia generamos todos en muchas situaciones, pero también es importante. Todos somos conscientes de que en educación tenemos muchos debes, ¿tá? Muchos debes. O Por sea que- eso, veníamos con unos tan grandes que un poco más de debe de un año que está priorizando a lo sanitario, ¿está mal? Pero- Capaz que tenemos eso mucho es debe, pero debatible. en pandemia estamos en la cabeza del mundo en este momento por lo que estamos haciendo, por cómo estamos llevando adelante todo este proceso. O sea que yo estoy por lo menos en mi caso personal, estoy muy conforme cómo las autoridades educativas y el gobierno de este país ha llevado adelante esto. Y debo decirlo con honestidad, con el apoyo, a pesar de todas las críticas, con el apoyo de todo el cuerpo de los docentes.
Lo que me preocupa es que me parece que el sistema... ¿Y por qué lo decís como si fuese con pena? Por suerte hubo un equipo, un cuerpo docente. No, porque me duelen algunas metido hasta acusaciones. el barro con Me duelen algunas acusaciones que hubo en estos tiempos, sobre todo el tema de los alimentos para los gurises. Me duele que se haya llegado a ese nivel de sospecha, ese tipo de cosas. Bien, pero en un momento... no vale generalizar porque no, vale es... generalizar. Y bueno, pero... ¿Te acordás los idiotas informáticos del Ceibal? No seas malo. A mí me Gracias al Ceibal gustaría que obtuvieron. algunos salieran a pedir perdón hoy de las cosas que dijeron. Hay muchos que tienen para decir perdón. Sí, ya sé, sí. En todos los campos. La preocupación que me parece que debería primar en este momento es que, ya que va a haber un sistema mixto de educación presencial y de educación virtual, es que me parece que el sistema no está preparado formalmente para la educación virtual. O sea, esto a los europeos los sorprendió totalmente el tema de la educación virtual, y se supone que allá en países que tal vez estuvieran más evolucionados que el nuestro, tal vez no, se supone, les pasó de todo. Pero la primera cosa que se dieron cuenta es que la educación virtual la tuvieron que hacer de emergencia, de apuro. No preparaban las clases como debían, no había feedback ni retroalimentación con los estudiantes, no había un sistema posterior de chequeo y consulta con los estudiantes de cuánto había sido efectivo esas clases virtuales. Yo creo... Lo decía el propio Silva, que era el gran desafío, ¿no? Era el tal desafío. Y yo creo que van por el buen camino con eso de, bueno, parar, mirar hasta dónde avanzamos, vamos a rechequear, vamos a encuestar a los gurises, vamos a encuestar a los docentes y volver a pasar, damos de vuelta. Me parece que el Uruguay está haciendo las cosas bien dentro de las herramientas de las que dispone. Creo que en un futuro cercano, este año 2020 lo vamos a considerar. Yo no comparto lo que decía Edward recién como un año perdido. Yo creo que va a ser un año... Yo creo que eso va a ser un año ganado. Un año ganado porque todos estos gurises van a aprender cosas que en su perra vida hubieran aprendido si no hubiera habido una pandemia. Fueron sometidos a un cambio de paradigma muy grande, muy grande. Y me parece muy positivo que salgamos bien de esto. Y vamos a salir bien. Capaz que hay que cambiar, capaz que hay que llegar a febrero con los cursos, capaz que hay que mejorar el sistema de aulas virtuales o de lo que fuera, pero yo pienso que la educación uruguaya está en las mejores manos posibles y somos los primeros de América en ese sentido. A ver, tengo dos paréntesis. ¿No le gustó a Eduard que...? No, yo hice referencia a lo que dijo Silva, que para mí no es un año perdido. Capaz que entendió mal. Estoy contigo, no es un año perdido. Lo que sí yo creo que las autoridades lo que van a tener que hacer este año es ver esa gente que quedó relegada, ¿no? ¿Y por qué quedó relegada? Si fue porque no tenía conectividad, si porque los padres no aceptaron las condiciones que ponía el gobierno para esta nueva realidad. Ya veníamos con una realidad de que la educación había dejado de ser para un gran sector de la población esa herramienta democratizadora llena de que te lleva las oportunidades. Eso era lo que había que cambiar antes de la pandemia. Bueno, nos agarró en esa situación, ¿no? Entonces el tema para mí es eso, ¿no? O sea, yo creo que esto no, la pandemia nos ha dejado unas enormes enseñanzas a todos. ¿Por qué le quitas, Alfredo, digamos, mérito o valor, esa es la palabra, a esos aprendizajes extracurriculares? Cuando todavía hemos dicho que al Uruguay le ha faltado una buena guerra, eso de saber cómo empezar de nuevo, de ¿Vos tener... te parece que era falta? Yo no quiero ninguna guerra. Estaba pensando en eso. Los niños de la guerra entonces son excelentes que vivan una guerra porque entonces se vuelven resilientes. No seas malo, ¿viste? No me refiero. Me están agrandando el tema. ¿Sabés a lo que me refiero? Muchas veces se utiliza yo soy el que vive en Disneylandia, la capacidad me están poniendo del primer rosado. mundo, no, pero la capacidad del primer mundo de empujar, de ir para adelante, de resiliencia, porque fueron víctimas de determinadas realidades.
que a estas latitudes no llegaron. Llegaron otras, pero Entonces no los no sirios estas. ahora tienen una ventaja comparativa bárbara porque van a ser resilientes, no sean malos. Es decir, no podemos pintar de rosado, Bueno, no pintemos de rosado una pones un realidad. La poco pandemia exagerado. no tiene nada de positivo, es negativo. Que cada uno después aprenda, por supuesto, circunstancias que no son favorables a generar determinadas resistencias o fortalecerse, por supuesto, es parte de la naturaleza del ser humano. Pero de ahí a decir que qué suerte, que este año va a ser bueno, no, este año Pero no nadie es está nada bueno, planteando es ese malo para extremo, todos. Alfredo. ¿Ah? Nadie está planteando No, ese él me está extremo. diciendo que vamos a ver el 2020 como un año favorable. Decirle a un niño Pará. que no puede ver No seas decirle a un malo. niño que no puede ver a sus amigos porque se puede contagiar, que sus padres se pueden enfermar o sus abuelos se pueden morir en cualquier ¿Eso es momento. bueno? No, no es que sea Ah, bueno, está, no, pero no. es un aprendizaje de vida. ¿De qué? Es un aprendizaje de vida, ¿cómo no lo va a hacer? Sí, claro, pero de ahí a pintar que el año 2020 lo vamos a ver más adelante como que fue un año bueno, no. Fue un año espantoso, de No, todo no, punto pero de si vista. Nadie dice que fue un año bueno. No, vos dijiste más o menos que lo vamos a ver como... Lo vamos a ver Te- como te un año expresaste en el mal, que se Pupo. van a extraer conclusiones favorables y positivas para mucha gente, porque es un aprendizaje nuevo para muchísima gente y para muchísimas generaciones. El tema famoso de la resiliencia, de los que tuvieron que sufrir cosas que tal vez, bueno, la gente que tuvo una vida acomodada o una vida sin problemas no lo tiene. Es mejor en la crianza, en la educación de alguien chico, el crecer a veces con algunos problemas, el sortearlos, el contale a los pasarlos. miles de gurises que viven en asentamiento, que son generalmente van menos al colegio, que son los que tienen menos Pero no me escolaridad, vengas con que eso, no eso tienen- es demagogia. Entonces no seas malo. No, queremos me estás decir hablando cosas de que políticamente correctas, Va a ser las bueno, decimos. va a ser bueno. No, no es bueno, perdóname. Me parece que estás pintando la realidad con una cuestión de fantasía que no tiene nada que ver. ¿Tá? La pandemia ha sido mala de todo punto de vista. Si vamos a hablarlo Educativo, social, políticamente económico, correcto. cultural, de todo punto de vista. Entonces, no idealicemos la realidad, nos hemos manejado como hemos podido como sociedad y nos hemos manejado bastante bien, gracias bien. a la contribución de un montón de gente. ¿Tá? Pero entonces de ahí a pintarla como una cuestión de que en realidad no es tan malo porque se aprende, no. Ojalá no hubiéramos tenido esta pandemia. Todo esto ¿Tá? La era vida ante la tiene pregunta problemas. si considerar el año perdido o no perdido, solo tiene que hacerse y responderse De acuerdo. con un único criterio que sea lo curricular, académico o pedagógico, o si vale que se incluyan en esa evaluación otros aspectos, como puede ser la resiliencia, el aprendizaje, el forzarte a tener que buscar nuevas salidas. Bueno, algunos entienden que eso tiene muy poquito valor y otros entienden que tiene más valor. Después, si fue un año excelente, un año malo, creo que eso nadie se lo está planteando, ¿no? No, de todas maneras, igual Robert Silva también decía, ¿no? Que en cuanto a eso de si es un año perdido, hablaba de lo positivo que fue para el sistema educativo, para aprender sobre nuevas metodologías. Que tarde o temprano iban a tener que aprender. Y, sí, y que además eso después se va a volcar en los alumnos, y se está volcando, digo, pero yo entiendo también, estamos en la pandemia sin dudas que es negativa, ¿no? Mira, me preocupa realmente que muchos niños que tienen los conocimientos prendidos con alfileres se olviden de todo. También es válido, ¿no? Sí, también se está haciendo por eso un esfuerzo de lograr la virtualidad y todo, pero es verdad, sin obligatoriedad, bueno, si no se logra la conexión, si no se logra la presencialidad, obviamente se puede aumentar esa brecha. Y por eso también, igual, yo creo que lo que explica Robert Silva, todo tiene mucha coherencia y está todo muy pensado, porque él también decía, bueno, es evidente... Bueno, está ¿sí? todo muy pensado, eso también me parece que es debatible. No sé cuánto se puede tener pensado a esta altura del partido, cuando No. le queda un segundo tiempo, eventualmente un tercer No, tiempo. pensado al presente, O si digo. más o menos se va haciendo lo que se puede, más Sí. que proyectado pensado. No pensado como planificado Ah, futuro, porque bien. eso sí Está. va cambiando a cada momento, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en cuanto a eso de la inequidad y demás, él hablaba de que se está hablando, sí, de De que se acciones visualiza. focalizadas, que se visualiza, que se entiende, que se reconoce, que no es una cosa que se ignora, y se van a hacer y diseñar... ¿Y todo eso cuándo va a ser? ¿En el 2021? Y bueno, también yo creo que eso es lo que tú decías, no todo se puede planificar, entonces no se sabe muy bien, yo creo que va a depender también de cómo se vaya desarrollando la situación de ahora en más, o sea, cómo sigamos. Es lo que dice la doctora, va a depender, ¿sabes de qué? De la vacuna, la famosa vacuna de Oxford, si tenemos acceso a ella o no tenemos, si eso funciona o no funciona. Ojalá pudiéramos decir que en el 2021 empezamos a corregir este problema. Probablemente hoy no lo sabemos, si en el 2021 lo vamos a hacer. Lo que sí digo es
que ha cambiado mucho la consideración de lo que se considera como métodos de aprendizaje. Se ha modernizado muchísimo. Cambió hasta el concepto de lo que era la inteligencia. Hasta los 90 se medía por coeficientes intelectuales Después pasó la inteligencia muy tradicionales. emocional. Ahora ya se mide por el tema de la inteligencia emocional. Ahora hay que ir acostumbrando a las nuevas generaciones. Pero el tema es que pasás de años y curricularmente te dan los números, no si emocionalmente te dieron, ¿no? Sí, es verdad, pero lo emocional es muy importante. Sí, será importante que no hemos dejado de hablar de Ernesto Talvi, al que todos reconocemos como una persona inmensamente inteligente. ¿Cómo me echaste esto acá? Porque a es ver, verdad. a ver, explícame. Estamos todos así. entendí, sí. ¿Cómo llegó Claro. Talvi a este momento? no, sí. La inteligencia emocional. El tema Talvi no lo arranqué yo. Lo No, arrancó ya alguien sé, más. ya sé. Fui yo, pero en este punto, en esta respuesta, ¿cómo lo...? en este Inteligencia punto, mira, emocional reprobado. En este punto es un hombre inmensamente inteligente, pero tal vez sin inteligencia emocional, que son los nuevos factores que hoy se miden. Hoy vivimos una... A confesión de parte. Sí, lo digo yo, mirá vos. O sea, y sabés que me duele en prenda y vaya si estoy dolido. Pero lo que sí entiendo es que hoy tenemos que acostumbrar a las nuevas generaciones a que no es tan importante la cantidad de instrucción, de cosas que le damos, sino a adaptarse a un mundo de cambios, que son cada vez más frecuentes. Y entonces me parece que va a haber mucho de aprendizaje de lo que pasó este año para estas generaciones que vivieron y que toda la vida van a recordar las consecuencias de esta pandemia. Mira, yo creo que una cosa es importante. A nivel universitario, por ejemplo, la referencia que yo tengo de gente que está estudiando en universidad ha podido realmente desarrollarse muy bien con las clases virtuales. Incluso consideran que son mejores las clases virtuales que tienen que las presenciales, porque las presenciales serán miles juntos, todos. Es decir, ahora hasta pueden preguntar, es decir, han valorado lo virtual de una manera y en ese campo capaz que no es necesario volver a la presencialidad. ¿Tá? O sea que hay que tener suficiente cintura, depende de las circunstancias. A nivel de gurises, de chiquilines, de primaria o de secundaria, me parece que la presencialidad cumple un rol mucho mayor. Primero porque si la haces obligatoria van a tener que ir. Y no solo la educación, no es el que pasen de año y repitan. Es el tema del contexto social, el tema de los amigos, un montón de cosas más. Que realmente, virtualmente hay gurises que no tienen capacidad. La gente que vive en un asentamiento hacinada, ¿qué posibilidad tiene un gurí de conectarse virtualmente a algo en un lugar tranquilo? No lo tiene. Entonces, la presencialidad para algunos sectores es mucho más importante que para otros. Entonces, hay que tener cintura como para decir, en este caso sí, en este caso no, vemos. Y aquello de decir, avanzamos todo lo que sea posible. Y si hay que retroceder, bueno, después se va retrocediendo. Pero me parece que lo de la obligatoriedad hay que empezar a tenerla en cuenta. El tema es que lo posible también se va evaluando, ¿no? Entonces, Claro. por eso digo, se está avanzando. Yo creo que se está avanzando con la intención de al mismo tiempo ir evaluando. Y que si todo sigue positivo, o sea, sigue funcionando bien, bueno, se seguirá avanzando y en algún momento ojalá se pueda llegar a la obligatoriedad. También va a depender de cómo, lo Bien. decíamos, cómo siga la situación y que se vaya controlando los casos y demás. Qué alegría tengo que se pasa de la cuarentena obligatoria y todo ese régimen a este escenario de libertad que pide Alfredo. O sea, realmente me felicito de ese ¿Es cambio. mérito tuyo eso? Podemos cambiar de tema, señores. No Les agradezco. politice todo, Pupo. Les Hay agradezco. cosas más importantes. Pero sí, manejémonos siguiendo el hilo de la libertad. Para usar armas, por ejemplo. Para portar armas. No.